Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de nuevo de abrir tu palabra, de pasar un tiempo eh, aprendiendo con respecto a diferentes cosas, diferentes temas. En este caso, hoy vamos a hablar un poquito con respecto al arrebatamiento, la segunda venida y la segunda parte, la resurrección y la comisión. Gracias. Le damos porque tenemos esta libertad de poder abrir eh, realmente sin ninguna restricción tu palabra y eso es una bendición que pocas veces agradecemos. Eso, Jesús. Amén. Entonces, como indicaba, en los temas para cerrar este curso, y el primero es el arrebatamiento y la segunda venida, explorando la promesa de Jesús para la iglesia y el cuerpo de Cristo y el inicio de su reinado milenario. Entonces, arrebatamiento y la segunda venida, la declaración. Creemos que un día Cristo vendrá personalmente a tomar a su iglesia. Este evento se conoce como el arrebatamiento o el rapto, el cual ocurrirá de manera premilenial y antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Cristo vendrá para tomar consigo a su iglesia en el aire, la cual está formada por los creyentes, tanto vivos como muertos, el cuerpo de Cristo, como ya hemos visto en otras partes de este curso. Y luego de la tribulación, 7 años, Él vendrá a la tierra, Monte de los Olivos, en poder y gloria, para establecer su reino milenario sobre la tierra. Tanto los versículos, por tiempo no vamos a leerlos, aunque les invito a leerlos porque son muy interesantes. Vamos a iniciar con algo diferente. Iniciar con estos relojes del fin, unos le llaman. ¿Estamos cerca del fin? Algunos dicen que sí, algunos dicen que, eh, ni bien es cierto, solo el Señor pues sabe día y la hora de que Él va a regresar, pues existen profecías que se van a ir cumpliendo y se han venido cumpliendo en los años que, que tenemos y para admitir. Y estas son algunas de las profecías que hemos venido viendo o se han venido dando. Entonces, en 1948, ahora uno, Israel es reunida nuevamente. ¿Por qué es importante esto? Porque recuérdense que en el año 70 después de Cristo hubo una situación que una situación con los romanos y los romanos finalmente, básicamente se cansaron de las revueltas de los judíos y destruyeron el templo. Esto está registrado también en la historia. Y también si uno va a Roma, encontrará un arco, que es el arco de Tito, me parece, muy cerca del Coliseo, donde se tiene registrado esta caída de la ciudad de Jerusalén y el robo por siguiente de muchas de las cosas que estaban en el templo que había sido reconstruido y finalmente destruido en el año 70. Entonces, sin Israel, eh, sin un país como, 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 como país, pues es muy difícil. O sea, si no existía país, que difícil era que una profecía se cumpliera, pero en el año 48 esta profecía sea, sí le empieza a cumplirse y hoy nuevamente tenemos completamente establecido el Estado judío en Israel. Si bien no con todo
su territorio, pero sí con mucho de lo que contaron en algún momento. Entonces es interesante. Segundo, segunda hora, la apostasía y los falsos maestros. La apostasía y los falsos maestros es interesante porque el mismo Pablo, vamos a leer solamente un versículo, no vamos a leer todos los versículos porque no nos alcanzaría la hora. Vamos a leer 2 Corintios 4, 2 Timoteo, perdón, 2 Timoteo 4, eh, 4, 1 al 4. Timoteo 4, 1 al 4. Te requiero delante de Dios y del Cristo Jesús, quien ha juzgar a vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto en tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Al bien teniendo comenzado a vivir, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. A la vez que se apartarán los oídos de la verdad, volverán a las fábulas. Pues, estos son cosas, lógicamente, que con el tiempo se han complicado y para nada es un secreto que hoy tenemos mucho. El avance de la ciencia, Daniel 12:4. Por supuesto, hoy contamos con mucha más tecnología, muchas más cosas que lo que tenían en el pasado. Entonces, esto es interesante también. Número 4, la globalización, ¿verdad? Es un concepto también que se ha desarrollado en los últimos siglos y inicios de este. Eh, ese concepto de globalización, aunque algunos no están totalmente de acuerdo, pues es una realidad que vivimos en un mundo muy pequeño. Eh, pues el Internet ha cortado muchas distancias y el comercio también ha ayudado con respecto a eso. Eh, ahora número 5, el movimiento religioso mundial. Pues hay que ser menos claro de todos porque recordemos que siempre han habido situaciones con religiones y todo tipo de cosas, pero hay influencia de en ciertos grupos religiosos y que eh, son básicamente en bloques, grandes bloques de religión, ¿verdad? Cristianas, musulmanas, eh, también budistas, entonces hay grandes bloques. Si bien es cierto, eh, cada uno de esos tiene sus preparaciones, pues vamos a decirle que es un movimiento religioso, ¿no? Lo que se nos dice en Apocalipsis 17. Decadencia moral, bueno, esto ni tenemos que decirlo mucho porque basta con salir a las calles y encontraremos muchísima decadencia de todo tipo. Es muy triste, pero es parte también de la realidad que nos encontramos. Nuevo orden mundial, moneda mundial, religión, gobierno, pues nos dirigimos a eso, ¿verdad? Cada vez el dinero es menos necesitado y los medios electrónicos son más fáciles, hacen esto mucho más sencillo. Cuarto, la identificación mundial. Bueno, algunos dicen la marca de la bestia, pero otra vez, eso puede ser muchas cosas. Pero a través de los medios que tenemos actualmente, se facilitaría una identificación que puntual de cada uno de nosotros. De hecho, nosotros, la mayoría tenemos relojes, perdón, relojes y teléfonos que saben exactamente dónde vamos cada momento porque los llamamos con nosotros y todos están conectados a satélite. Entonces, fácilmente saben nuestros hábitos, nuestros gustos y nuestros movimientos. Búsqueda de la paz. Esto también es algo interesante porque siempre encontramos ese concepto de la búsqueda de la paz, pero también ese concepto asociado con la fragilidad, la fragilidad de esa paz. Realmente, las personas no dicen querer la paz, pero
finalmente no se logra tan fácilmente como las personas que ya lo hemos visto con múltiples guerras a nivel mundial y los últimos conflictos que hemos visto en Israel, en parte de Asia, cosas de ese tipo. Entonces, es muy difícil. Cambios naturales, aumento de energía, clima, etcétera. Ahora vemos un cambio climático, cambia un montón de cosas, días calientes, días fríos, lluviosos, no llueve, cuando tiene que llover no llueve, cuando tiene que hacer calor no hace calor. Entonces, eso también es parte de lo que encontramos. Y, por supuesto, nos lleva a la OSA para el reloj, donde se nos indica la necesidad de un caudillo. Y el caudillo se va a hacer más necesario cuando se dé el arrebatamiento del reloj, pues, que es parte de uno de los eventos que vamos a estudiar hoy y que implicará un vacío de poder, creo que bastante grande, y eh, un problema porque van a desaparecer muchas personas y habrá mucha necesidad de un líder que pueda indicar cuál es el mejor camino y dónde se tiene que ir y dónde no se tiene que ir. Entonces, esto es interesante. Estamos cerca del fin, pues más cerca del fin de cuando fueron escritas estas profecías y también más cerca del fin de cuando Pablo indicó que vivíamos en él vivía en tiempos finales, pues nosotros, pues por supuesto, vivimos más cerca de esos tiempos. Eh, También hay muy interesante, no tenemos tiempo de desarrollarlo porque esa no es la idea, pero sí es interesante porque David está llena de profecías. Y una de las más interesantes es esta, que encontramos en el libro de Daniel, es el sueño de Nabucodonosor, que indica, pide que alguien se lo revele y nadie se lo revela hasta que llega Daniel y, lógicamente, por revelación divina, él le dice que soñó. Y lo que él soñó fueron básicamente los imperios que se iban a dar a partir de ese momento hasta la segunda venida. Ojo que voy a seguir diciendo la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, él vio, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y también vio un imperio que no era tan fuerte, pero sí tenía mucho poder, y iba a tener mucho poder en el momento que se levantara. Por supuesto, ¿sabe? En ese momento, con años de- de tiempo, a partir de que se dio la, la profecía, y que todas y cada una de los imperios se fueron dando tal cual la Biblia lo indicó, en años 300 antes de Cristo, 500, por ahí, 500 y pico, y se dio. Y también tenemos la segunda profecía de la Daniel, 7, 1 al 22, donde hace una simulación, también Dios le revela a Daniel son los mismos imperios, pero más identificados con animales. León, un oso, un leopardo y una bestia, y cada uno de esos animales pues tienen ciertas particularidades que identifican a esos imperios, ciertas fortalezas, ciertas debilidades. Esto es para otro estudio de escatología, de los tiempos finales, y es muy interesante, pero es importante que ustedes lo tuvieran como referencia. ¿Ya? No nos da mucho tiempo estar acá para explicarlo todo. ¿En dónde nos ubicamos hoy? En el reloj, el plan de Dios. La profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 27, el plan de Dios para Israel, recuerden. En el versículo 9, 25 dice que hay 7 semanas desde la orden de reconstrucción de Jerusalén, que se dio en Nehemías 2, 1 al 8, a 445 antes de Cristo. En el verso 96 dice que 62 años hasta la muerte del Mesías, en el DC aproximadamente 30 DC, que vamos a ver que hay un ajuste que hay que hacer ahí. En verso 9:27 nos dice que una semana más de tribulación, la semana nunca se dio.
¿Cómo entender esta profecía? ¿Qué significado tienen estas semanas? Sobre el término semana en la cultura judía podemos ver la siguiente referencia. No tenemos chance de leerlas. Se nos dice que esta última semana se dividirá en dos partes, cada una de 3 años y medio. Eso es exactamente lo que después Juan escribe en Apocalipsis 11, 2 y 3. El año hebreo, recordemos que consta de 360 días, es un calendario lunar, no solar. La orden para edificar el templo salió del Palacio de Artajerjes en el año 445, 446, en el AS 444, 445 antes de Cristo, por lo que se da una simple y llana multiplicación de 7 por 62 nos da 483 años. Obtenemos un año 38 después de Cristo, la muerte del Mesías. Esto no da el año exacto porque hay un error. Nuestro calendario tiene un error de aproximadamente unos 5 o 6 años que tiene el calendario gregoriano, pero luego se identificó ese error. Pero imagínense que hubiera sido ajustar todo el calendario mundial con todas las fechas, sería de borrar libros de historia, cambiar fechas, así que da por entendido que tenemos un error de -5, -6 años. Entonces, eso nos da exactamente el año en que nuestro Señor eh, muere. Entonces, falta una semana, o sea, 7 años para tener esta profecía. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué la semana? ¿Está por cumplirse? ¿Se postergó? La profecía de Daniel en dos versiones. Una, que es la profecía indica, que es 69 semanas en total, y una semana más, 7, 6, 2 y 1, para que se cumpla todo. Pero en el cuadro que tienen a su derecha, encontramos lo que sucedió. ¿Ya? Lo que sucedió fuimos nosotros, la extensión del misterio o la era de la iglesia. Entonces, está en pausa, como se explica en el gráfico, ahí. Y luego de que se dé el rapto, esta profecía va a continuar. Desde el plan de Dios continúa. Desde muchísima información, pero no tenemos todo el tiempo del mundo que quisiéramos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo? Eso es algo importante. La tabla comparativa entre el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, la segunda venida. En esto tratamos de resumir estos 10 eventos y compararlos. Así de sencillo. Cristo viene para buscar a los suyos. Manifestación gloriosa. Cristo viene a buscar a los suyos. Pero estos son en diferentes tiempos por el segundo punto. Viene a buscar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Según 2 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Vamos a buscarlo, a leerlo un segundito antes de seguir para por lo menos tener esa referencia. Segunda de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4, 3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pero sí creemos que Jesucristo murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto, o la palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera perseveremos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con clamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Así estaremos para siempre
siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros leímos esto la semana pasada, pero me gusta leerlo mucho. Y vean qué interesante cómo escribe el apóstol Pablo, el versículo 17. Él tenía en su corazón el anhelo de que él vería ese día. Luego nosotros, él se incluye, los que vivimos, y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en la nube, encuentro con el Señor en el aire. Entonces estaremos para siempre con él. Puesto, Pablo murió, pero eh, esta profecía sigue ahí. Y creemos que un día se cumplirá. Ahora, por otra parte, en la manifestación gloriosa, que es el cuadro que está al lado, Cristo viene por su esposa. ¿Y quién es su esposa? Israel. Estamos hablando de Israel porque son profecías, es profético. Tercero, son eventos diferentes. Cristo no desciende, sino que nos espera ¿dónde? En el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Diferente, el segundo, la manifestación gloriosa. Si buscamos Hechos 1:11. El cual dijo lo siguiente. Y les dijeron, hermanos galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes de arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces, él regresará. Eso es en, regresa a la tierra. Evento diferente. Cuarto, los que estén vivos en Cristo serán trasladados. Cuarto, los sobrevivientes los esperan en la tierra. Diferente. ¿Por qué? Porque es un tiempo previo a lo que dijimos que era la tribulación. Quinto, solo los creyentes podrán ver este evento. Quinto, en la manifestación progresiva, que dice, todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Cómo sucederá esto? No se nos dice, pero el Señor es Señor. Entonces, ahí tendrá la forma de que todos lo veamos. Muy interesante. Sexto, luego de este evento comienza la tribulación. Eh, Sexto, en la manifestación gloriosa, comienza el reino milenial. Dos eventos totalmente diametralmente opuestos, porque uno es de sufrimiento total y otro es de un reino milenial, donde Jesús será el rey y reinará. Este sufrimiento en tiempo de gozo. Séptimo, los creyentes serán librados de la ira. Séptimo, los no salvos pasarán por la ira de Dios. No habrá señales previas a este evento, pero solamente algunas advertencias, como hemos visto. Ocho, hay muchas señales previstas para su venida, muchísimas, como ya las hemos visto, muchas profecías que se tienen que cumplir y se verán. Noveno, el mundo recibe lo que ha cosechado, el castigo. Noveno, ha sido afectado por 1000 años, ¿cierto? 1000 años de paz y prosperidad. Y décimo, y no menos importante, el tema central es el Señor y su iglesia. Decimos, el tema central es Israel y el reino. Entonces, son eventos completamente diferentes. Preguntas, preguntas, tipo de preguntas.
completamente claro. Yo tengo una pregunta, más o menos. Dale. Eh, Estoy viendo a veces, hace poco en Estados Unidos, mucha gente pensó que iba a ser el arrebatamiento. Obviamente esa gente no tiene mucho conocimiento bíblico porque en la Biblia dice que no se sabe el día ni la hora. Pero estaba surgiendo ese tema mucho en las redes y había mucha gente que estaba diciendo que lo del arrebatamiento fue algo que se agregó después y que no es bíblico. Y no sé si tendrás alguna idea de por qué la gente piensa eso o si es totalmente sin razón, tipo, vieron en internet y están divulgando sin saber. No, hoy eso es un tema, siempre ha sido uno de los temas más controversiales vamos a decirlo, de las escrituras. ¿Cuándo? Recuerden que los mismos eh, apóstoles le dijeron al Señor, ¿cuándo regresarás? Y es exactamente la respuesta que usted acaba de dar. Esto no le, no le corresponde. Si solo yo escucho el eco. Dice que hay un eco. ¿Escuchan eco? Yo escucho bien. Yo Sí. también. Ok. Revisa. Ya continúo nada más. Ali, nada más revisa el audio. Creo que debe haber puede ser un parlante que esté mal o la forma en la que se está escuchando, porque nosotros no reportan el problema. Continúo. Eh, y es de los temas más, vamos a decirle, igual controversiales porque las personas quieren que ya regrese Jesús. El asunto es que ni para el arrebatamiento, ni para la segunda venida, se nos da fecha, hora, nada. Perfecto, Gustavo. No se nos dice nada. Entonces, y también hay malas interpretaciones, y por eso yo quise traerles esa comparación entre el arrebatamiento y la segunda venida. Son eventos muy diferentes, son eventos que están en tiempos y en momentos diferentes de la historia y que no son iguales. Entonces, porque muchas personas dicen, ah, sí, confunden que el arrebatamiento es parte de es lo mismo, es la segunda venida, pero no, hay muchas cosas que lo diferencian. Y otra vez, quizás es pues porque no hacen una buena división de la escritura. Eh, Se hace más sencillo eh, tener una buena división de las escrituras con las dispensaciones. Y ojo que las dispensaciones no son una invención o no solamente son una forma de interpretación que solamente es de los movimientos de gracia. No, hay muchas iglesias bautistas y conservadoras que también utilizan las dispensaciones. Entonces, si se hace un buen uso de las dispensaciones y se comprende bien cómo funciona el reloj de Dios y cómo Dios ha administrado eh, las diferentes etapas o los diferentes tiempos de este mundo, se comprendería más sencillo ese tipo de cosas. Pero sí, las redes sociales están con un montón de teorías y cosas de ese tipo, pero lo que tenemos es lo que dice la Biblia, que son dos eventos diferentes eh, y que no sabemos cuándo será. Que como puse al inicio, que hay cosas que nos dicen que estamos más cerca, sí, nos dicen que estamos más cerca. Tal como en los tiempos de Pablo existe la nación judía, por prácticamente 1900 años no existió. Entonces, eso es un gran parámetro para decir que sí, las cosas están más cerca que antes. Entonces,
hay que verlo desde ese punto de vista. No sé si respondí la pregunta, Pablo. Sí, súper, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por tiempo vamos a ir con el segundo tema y si quedan dudas de este tema, vamos a verlas en la segunda parte. Entonces voy a pasar a compartir el segundo. Y, pues, ok, pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, vamos al tema final de este curso. Lastimosamente, todo lo que inicia tiene su fin. Y este es el tema final. Entonces, vamos a entrar, ¿verdad? Es un tema interesante. Eh, Quise agregarle algunas partecitas, ¿verdad? Para hacerlo también, darle un poco de contexto. El contexto es importante para que entendamos cómo está, por qué se dieron estas cosas y tal como en el tema de la segunda avenida y el arrebatamiento, hay un tema aquí que es muy mal entendido. Entonces, vamos a ver. Entonces, esta es la declaración. Entonces, como criaturas de Dios, nuestro propósito como criaturas de Dios es llevar la gloria de Dios siendo y haciendo discípulos que a su vez hagan lo mismo. Nuestra comisión como iglesia, pueblo de Cristo, es proclamar el Evangelio de reconciliación a donde Cristo no haya sido nombrado. Segunda Timoteo 4, Gálatas 1, 8 al 9 y otro indican eso, entrenar a los salvos para su crecimiento espiritual, explicándoles a todos cuál es la dispensación del misterio, tal cual fue revelada al apóstol Pablo, para que la transmitiera a nosotros, los gentiles, en lo que él llama mi evangelio, y también el evangelio de la gracia de Dios. Debemos servir a los demás mediante actos de gracia y compasión, y así poder acercarlos a las inescrutables riquezas de Cristo en esta dispensación del misterio. Igual son muchos pasajes, no tenemos el chance de leerlos, en sus PDFs están y va a ser de mucha bendición poder leer. Entonces, eso es importante. Definiciones importantes. Propósito. Como creyentes, ¿cuál es nuestro propósito? Que Dios reciba siempre toda la gloria. Nunca se nos debe olvidar eso. Porque de Él y por medio de Él y para Él, por si teníamos alguna duda, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 10 minutos? ¿Por una hora? ¿Por los domingos? No. A Él sea la gloria siempre. Entonces, ese es nuestro propósito como seres humanos. Nuestra comisión o la comisión, para entender la definición, el mandato recibido de una autoridad superior, en este caso, o Dios, es no negociable y es universal. Por ejemplo, la gran comisión y el discípulo. Nuestra comisión particular para el cuerpo de Cristo es ser embajadores. Entonces, eso es importante. Hay un malentendido, sí, muy grande, y lo vamos a ver ahora después, un poco más en detalle, eh, que sí, las comisiones son no negociables, son universales, pero tienen, vamos a decirle, ciertas eh, especificaciones. Nosotros decimos aplican restricciones, ¿verdad? Como una muletilla de marketing.
por así decirlo, aplican restricciones también en las comisiones. Entonces, vamos a ver cuáles son las restricciones que aplican para estas eh, comisiones y si efectivamente la comisión es para nosotros. Misión. Tu propósito actual, ¿qué haces? ¿Para quién? ¿Cómo? Aquí y ahora. Es operativa y es medible. Creemos un propósito, un ejemplo de una misión. Creemos que nuestro propósito como criaturas e hijos de Dios es llevar la gloria de Dios, siendo y haciendo discípulos que a su vez hagan lo mismo. Pues, es una. El segundo, por ejemplo, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios y formar discípulos hasta presentarlos maduros en Cristo mediante la enseñanza y exhortación, replicando obreros fieles de acuerdo con el ejemplo de los bereanos que examinaban cada día las Escrituras. Entonces, son ejemplos de misión. Las misiones, estas son muy largas. Las misiones y las visiones, que es lo que vamos a ver después, se han ido achicando. Pero es un ejemplo nada más. Visión, ¿qué es una visión? Es el futuro deseado. Es una imagen inspiradora del resultado que esperas lograr si cumples tu misión, que es la que vimos anteriormente. ¿Y qué es la visión? Ver iglesias maduras que alcanzan la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, donde la palabra del Señor corre y es glorificada. Y la fe de los santos se hace notoria en muchos lugares para que el nombre de Jesús sea glorificado. Una más pequeñita que está ahí es generaciones transformadas a la imagen de Jesús que impactan su entorno a nivel mundial. Entonces, ¿ven? Eso es una visión y propósito. Es importante que lo tuviéramos claro porque a veces como creyentes no tenemos claro ese tipo de cosas. Y eh, como iglesia, como creyente debemos de tener muy claro cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión como Salvador? Y siempre nuestra comisión va a ser la misma en términos generales para todas las iglesias y todos los creyentes. ¿Cuál es nuestra misión? General es compartir el Evangelio y qué? Y ser edificado en el proceso. Entonces, eso es parte de nuestra misión. Y la visión es hacia dónde queremos, qué queremos hacer, cómo queremos que se cumpla esa misión. La gran comisión es interesante. Entonces, una sola gran comisión o varias, dependiendo del tiempo o lugar. Múltiples voces y múltiples opiniones, dirían por ahí. El doctor hace Evelyn creía que la comisión de Mateo no era nuestra comisión. Él escogió Lucas 24, 46 a 48 como la comisión gentil. Harry Ironside se mantuvo eh, firme en el registro de Mateo como nuestras órdenes de marcha. Eh, señor M.I. Heidemann, por otro lado, enfatiza la comisión de Marcos 16, 15 a 18. El señor W.M. Pettinggill, perdón, si no lo pronuncio bien, no estuvo de acuerdo con ellos. Escribió la comisión bajo la cual debe la iglesia trabajar, es la de Hechos 1:8. Y J. N. Darby indicó lo siguiente: el cumplimiento de la comisión aquí en Mateo ha sido interrumpido. No encontramos el cumplimiento de esta para el presente. Para el presente, esta de hecho ha dado cabida a una comisión celestial y a la iglesia de Dios. Por lo tanto, como se aprecia, no ha habido un acuerdo con respecto al contexto cristiano de que la comisión de Mateo, la gran comisión, es para nuestra audiencia. Y en este tiempo particular, nosotros sabemos por qué. Esto es un asunto dispensacional y las instrucciones cambiaron con la nueva revelación. Entonces, yo sé que está pequeñito, pero vamos a hacer un intento y en los PDFs está más grande, así que mil disculpas, pero es que es mucha información y tenemos muy poquito tiempo. Entonces, voy a ir vamos a decirle en general,
leyendo las partes más importantes que yo creo que es importante que comprendamos y ustedes después van a tener tiempo en una semana o los meses siguientes para leer, ¿verdad? O si tienen dudas también pueden hacer en el chat también. Ok, estos cuadros, le he puesto cuadro maestro de comisiones. Y ustedes ven, son muchas comisiones, no solamente una. El envío de los 12. Eso está registrado en Mateo 10, 5, 42 y Marcos 6, 7, 13 y Lucas 9, 1 al 6. Por tiempo no tenemos chance de leerlo, pero eso es precruz, antes de la cruz. Y el contenido, o sea, que anuncian, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué era importante decir eso? Porque efectivamente, ¿por qué el tiempo, por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque ahí estaba el rey entre ellos, el prometido, el el que esperaban. El alcance, no hablen con gentiles ni samaritanos. Punto. Es muy puntual. La autoridad, tenía autoridad sobre demonios, enfermedades y otro tipo de cosas. Entonces, se les da ciertas órdenes. No lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, ni bolsa, ni dos túnicas. ¿Ah? Permiten un bastón y sandalias. No toméis nada, ni bastones, ni dinero. Eh, deben quedarse en una casa digna, sacudir el polvo si lo rechazan, ir de dos en dos, huir a otra ciudad ante la persecución, si fuera el caso. Entonces, si ustedes ven, el punto en esta primera comisión es muy, no había mucho tiempo y había que decir muy cosas, había que dar las buenas nuevas en poco tiempo, entonces no tenían tiempo para muchas cosas. Entonces no se deben preocupar por nada porque Dios iba a proveer de una forma sobrenatural, si fuera el caso. Entonces, lo que importaba era que el mensaje fuera distribuido. Ahora nos encontramos con los setentas o los 72 en algunos casos. Lucas 10, del 1 al 12 y 17 al 20. Eso es también precruz y el mismo mensaje, reino de los cielos acercado, y por ciudades israelitas, sujeción de los demonios, igual se repite. No bolsa, no alforja, nadie saludes en el camino, porque esto de nadie saludes en el camino es que es un sentido de urgencia, no había tiempo para conversar, era tiempo para llevar la palabra. Entonces, era muy importante. Entonces, eso es importante. Comer lo que pusieran en su mesa, entonces era lo que había. Sacudir el polvo, sí, lo rechazaban. Ahora hay una diferencia que encontramos acá, es una revisión logística, no es una transición, esto es precruz, es la víspera. En Lucas 22, 35 a 36, es un cambio de protocolo y es básicamente el siguiente, cambio de protocolo por la venidera oposición. El que tiene bolsa, tómela, y el que tiene alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Lógicamente es un asunto de previsión, de autosustento, no es autorización para la violencia. Entonces, ven el cambio. En las dos anteriores convenciones no había que preocuparse por nada. En esta, las cosas iban o estaban empezando a cambiar. La comisión de Mateo, que ya la conocemos, no voy a perder mucho tiempo en eso, porque yo creo que ya todos lo conocemos. Eh, Lucas 24-46, post-resurrección, ¿verdad? Igual que la Gran Comisión, la Comisión de Mateo 28, arrepentimiento y perdón de pecados, todas las naciones, comenzando por Jerusalén, ¿verdad? Esperar la investidura del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es permanecer en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Igual es en Juan, post-resurrección, como el Padre me envió, sin cambio a todas las naciones, Israel como luz a las naciones. Eso es importante. Quizás es lo que quiero leer es un momentito.
eh, al menos uno de los versos. Isaías 42:6. Porque la gente dice, sí, pero los gentiles no podían ser salvos antes de la gracia, no, falso. Isaías 42:6 dice lo siguiente: Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asistiré de la mano, te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz a las naciones, como luz a las naciones. Y lo vuelve a reforzar en 49:6. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. ¿Cuál es la responsabilidad de los judíos? No era quedarse callados y no compartir el evangelio. Ellos tenían las buenas nuevas, perdón. Bueno, el evangelio son buenas nuevas igual. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas que iban a esperar o que esperaban en el Mesías? Entonces, y eso tenían que compartirlo con las naciones también. No debían quedarse callados. Había la orden de compartirlo. Eso sí, las naciones tenían que convertirse en judíos. O sea, una conversión al judaísmo. Importante eso. Tendríamos rápidamente el encargo pastoral. Ya la apacienta mis ovejas otra vez. El rebaño del Señor, ¿quién es? Es Israel, no somos nosotros. Espero la segunda venida. Eh, Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 1:8. Eso también es post-resurrección, previo a Hechos 2. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean que siempre es iniciando en Jerusalén y después extendiéndose. Ellos nunca salieron de Jerusalén. Se quedaron ahí los discípulos. Entonces, eso es el centro de Jerusalén, de donde debía expandirse la obra. Entonces, todo esto según la obediencia a Lucas 24. Y rápidamente, nuestra comisión la encontramos en 2 Corintios 5, 17 al 21. Eh, y nos ha dado el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, reconcíliense con Él a todas las naciones, no solamente a una, a todas. Ya Israel no es el centro. Yo, Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera de Timoteo 2:7. ¿Cómo termina? Con el evento que ya lo vimos. ¿Verdad? Y donde encontramos las pautas, bueno, en Efesios 1 al 11 y en las cartas de Pablo. El acuerdo de Hechos 15, importantes. Digamos la última, vamos a decirle, una comisión, un acuerdo. Hechos 15, 1 al 35 es la confirmación de una nueva comisión. Y dícese en Gálatas 2, 7, 8, donde Pablo conversa con respecto a la comisión que él recibió y dice lo siguiente: más bien al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro, el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para ser apóstol es de la circuncisión, también actuó en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y nada más, eso es en el Evangelio de la incircuncisión, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, aquí están hablando los discípulos, no imponeros carga una más que las necesarias, y se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre de los estrangulados y de la inmoralidad sexual, y se guardarán de tales cosas, hagan bien. Que les vaya muy bien. El tiempo termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, resumen, el reino proclamado. Aparece la primera gran comisión. Es muy, muy resumido. Entonces, a la nación hebrea, el rey de Israel solamente.
comparación, El Salvador muere, pecados, según Isaías 53. Israel rechaza al humilde Jesús, pero es perdonada. Y nos aparece una segunda gran comisión que va pegada también a Mateo 28, a todas las naciones comenzando desde Israel. El principal de los pecadores es salvado. Israel rechaza a Jesús, pero es juzgada. Y lo que tenemos es el rechazamiento temporal de Israel, eh, la puesta en pausa del plan de Dios y el reino pospuesto. Y nos encontramos con la tercera gran comisión, que es a todos sin distinción. Y no se queda ahí, el reino es establecido cuando nosotros salgamos y entre la tribulación y posteriormente el reino milenial. Entonces, algunas instrucciones básicas para la presente comisión, instrucciones básicas para los líderes. Eso nos dice, predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio, segundo Timoteo 4, 1 al 5, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. Primera Pedro 2, 9. Multiplicar obreros fieles. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Establecer liderazgo, ancianos que dejen Creta para que corrigiera lo deficiente y establecer a los ancianos en cada iglesia, cada ciudad. Escudriñar la palabra, el modelo de misión formativa, escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Importancia del testimonio para que seáis luminares, asidos de la palabra de vida. Andad con sabiduría para que los de afuera vuestra palabra sea siempre con gracia. Y urgencia misional. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Me he hecho a todos de todo. Bellísimo estos versículos. Leanlos más tiempo. Entonces, eso es básicamente un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo a través del tiempo Dios fue revelando cómo iba a trabajar su plan, ¿verdad? Y cómo eh, también hay eh, cosas específicas para el tiempo, para los israelitas, y cómo también hay cosas, recuerdan lo que vimos con las dispensaciones, hay cosas que son horizontales y otras que son verticales. Este es un ejemplo de eso. Qué gloriosa misión tenemos al programar el Evangelio de la gracia de Dios y la oferta de la reconciliación. Deberíamos hacer caso y llevarla a cabo. El amor de Cristo por sus enemigos debería hacernos sentir obligados a suplicarle al hombre que se reconcilie mientras aún es el tiempo aceptable. Este Cornelius Stan, teólogo de la gracia, muy bueno. Entonces, muy interesante cómo él indica esta necesidad que tenemos. Preguntas, preguntas. Dios, todo está muy claro. Perdón que fuimos tan rápido, pero así está diseñado el curso. Entonces, eh, habrá más tiempo también para ver estas cosas. Mañana, por cierto, les comento antes si tienen una pregunta. Mañana a las 7 de la noche en la iglesia vamos a estar viendo el tema de la Trinidad con más tiempo. ¿Sí? Entonces, la doctrina de la Trinidad. Cori estará compartiéndonos con más amplitud esta doctrina. Entonces, les invitamos a que asistan mañana. Entonces, están todos cordialmente invitados y vamos también a estar viendo otros temas con más amplitud y más detalle que lo que podemos ver en un curso como este que hemos dado. Pero dudas, preguntas, comentarios.
todo está muy claro. Hoy es la última clase, entonces, de mi parte agradecerles también por su tiempo, también a las personas que nos están viendo por YouTube, para que también por el tiempo que se tomaron de escuchar. Yo sé que hoy hay personas, me escribieron que hay personas en actividades que no pudieron estar acá, pero van a escuchar el audio, entonces también un saludo a esas personas que nos están escuchando en diferido. Entonces, gracias a Dios por la tecnología también que tenemos ahora. Nos permite estar a distancia, pero igualmente cercanos. ¿Pero alguna duda, pregunta adicional? Todo el tema está bien claro. Ya entienden por qué no es igual eh, el, la gran comisión que muchas personas dicen que debemos de seguirla y la comisión para el tiempo. ¿Todos claros? Sí. Entonces, vamos a terminar con una palabra de oración y Buenas noches, pastor. buenas noches, Gustavo. Disculpe por la interrupción. No se preocupen. Mm, Quería hacerle la pregunta si Sí, después de esto se puede seguir haciendo algún curso nuevamente para explicarnos más cosas e ir aprendiendo. No, yo creo que muchas veces nos hacemos las preguntas. eh, Uno piensa así, entonces va masticándose una semana y así vamos aprendiendo, ¿no? eso es verdad. Entonces yo creo que sería buenísimo para poder seguir creciendo. Vean, y no es mentira. Yo tengo de dar un curso similar a este por, ¿qué será? Unos 30 años de dar cursos similares a estos y muy similar a este. Y cada vez que se imparte el curso, se aprende algo nuevo, ¿verdad? Se aprende algo nuevo y se aclaran cosas que eh, no habíamos entendido en algún momento o por alguna situación, no lo teníamos tan claro o no lo habíamos comprendido como ahora lo comprendemos. Entonces, sí, efectivamente, va a haber más cursos de este tipo donde vamos a poder profundizar en la palabra del Señor en diferentes formatos. Algunos van a ser como este, en digital, otros van a ser presenciales y vamos a tratar de- de tener una oferta pues siempre abierta y amplia. Bueno, vamos a terminar este curso con una palabra de oración que voy a hacer en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias porque sabemos que siempre será un buen momento para abrir tu palabra y para eh, estudiar más y más de las maravillas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos porque nuevamente nos has permitido tener estas semanas, este tiempo con los hermanos y las hermanas acá para poder estudiar eh, con confianza, con todas las cosas eh, tan actuales que tenemos ahora y a través del Internet, a través de este medio que tenemos ahora, poder llegar a muchas más personas de lo que lo hubiéramos hecho hace muchos años, simplemente con la presencialidad. También te damos gracias y te pido por las vidas de las personas que están acá para que tú las sigas usando y que tengan un buen resto de semana y que sean de mucha bendición y testimonio para los lugares donde ellos están, donde estudian, donde trabajan, donde viven. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos vemos pronto.
El Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Henry. Buenas noches. Luego, buenas noches, buenas Muchas gracias por noches. todo. Chao, Un gracias. gusto. Chao.